¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. 20:59. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición de miércoles de AM. 34 grados de temperatura tenemos en este momento. Estamos en vivo, sensación térmica de 35 grados, nada más y nada menos. ¿Cómo te va, Enrique? Hola, Santi. Mi saludo a la teleaudiencia. Increíble, ¿verdad? Ya es de noche, que no recuerdo si ya arrancamos alguna vez con esa temperatura. No recuerdo, pero sí, ¿verdad? lo que tengo como registro es las últimas madrugadas en las que venía para el canal. Y teníamos temperaturas de 27, 30 grados aproximadamente. Cuando generalmente hasta en verano uno hasta se pone una caperita de repente a esa hora. Toma mate a esa hora. Sí, no, mucho calor, mucho con el calor. mate es imposible. Hoy vamos a hablar de un tema que venimos dando seguimiento en AM, que lo tomamos prácticamente como una bandera ya hace unos años cuando habíamos hecho un trabajo de investigación en el que constatábamos que en este país es posible que en este momento, si usted está mirando desde un sanatorio o está mirando desde algún hospital, le esté atendiendo algún enfermero o enfermera que no haya pasado por el mínimo control o rigor, como para entender si es que hay que administrar un medicamento por goteo, hay que administrarlo por vía intravenosa, intramuscular. ¿Cuántos casos de mala praxis se han dado en este país donde probablemente algunas de estas personas que hoy están dentro del sistema de salud fueron con toda la buena voluntad, con toda la mejor intención para pagar por una oferta universitaria que le presentaban como acreditada, como habilitada y le ponían un número de ley que era todo lo que tenía como respaldo como para poder otorgar estos títulos? O el otro grueso de la gente que probablemente sabiendo que iba a lugares, a institutos que hasta regalaban parte de estos títulos, fue con la intención de tenerlo rápido, poner plata y llevarse el título como para poder ejercer. La educación terciaria y universitaria está en un estado crítico. Y si alguien no se anima a patear el tablero desde el Poder Legislativo, lo más probable es que sigamos exactamente en la misma condición. O sea que hoy tuve un momento, una reflexión, algo personal, ¿verdad? Estaba escuchando a través de Radio Monumental el programa En Voz Alta y estaba el doctor Sequera, Guillermo Sequera, que es el director de Vigilancia de la Salud. Y en un momento dado él hace un comentario diciendo, hay una diferencia de nuestro país con otros países más desarrollados, ¿verdad? Que acá en Paraguay no se confía mucho en la palabra del médico. Si el médico te dice, mira que te hicimos el estudio y tenés dengue, ¿y dónde está el resultado? No, tu resultado va a llegar en unos días, pero tenés, porque tus síntomas son de dengue, tenés todos los síntomas de dengue, vamos a cuidarte como si fuera un dengue. Pero vamos a esperar el resultado primero. Es como que siempre se espera el resultado del análisis y muy poco se confía en el médico. Decía el doctor Sequera eso. Yo decía, ¿será que nosotros al plantear estos temas estamos ayudando a que justamente se desconfíe más? ¿Estamos contribuyendo a esa desconfianza o no? Y me di cuenta que realmente las instituciones son las que generan esa desconfianza de repente. Cuando nosotros vemos los números, enteramos, che, mira esta cantidad de médicos que están en el sistema de salud y no salieron de una universidad acreditada. Hay una ley que permite luego que sea luego acreditada ya sin que pase CONES ni ANEAES. Y decimos, bueno, por el contrario, mi conclusión personal fue que este es el momento de hablar. Cuando se instaló el tema, cuando se llevó, nosotros lo planteamos aquí, vinieron dos personas, realmente dos doctores que son muy, muy conocidos en el tema, como el doctor Cubilla, el doctor Filártiga. El tema llegó al Senado y dijimos, che, vamos a seguir tocando este tema, ¿verdad? Tenemos datos nuevos para mostrarles hoy a ustedes. Vamos a presentar datos que salen desde el propio legislativo para entender qué tan grave es la cosa y sobre todo buscar una solución. Que en el futuro esa confianza se genere gracias a que la universidad está como tiene que estar. Y generalmente es muy difícil cuando se plantea estos temas que tenga un rebote o tenga un eco real y de fondo en el Poder Legislativo, no solamente como una mención, porque ahí hay muchos intereses. Exacto. Y ahí hay gente que de forma indiscriminada, con un fin meramente lucrativo, ha aprobado la oferta de universidades y estas universidades a su vez directamente fueron a decir, a partir de ahora solo con la ley a mí no me puede controlar ni CONES siquiera. Así mismo. Cuando hemos visto que ni siquiera CONES, y esto a título personal y creo que vos lo compartís también, ni siquiera CONES es una institución que puede darnos la garantía
Ni siquiera ANEA es una institución que puede darnos garantía en el rubro de la medicina en particular. Porque hoy hay carreras u ofertas que están acreditadas, pero que no cuentan con un hospital escuela. O que si cuentan con un hospital escuela, tienen 15 camas para 100 personas que tienen que ir a interactuar con los pacientes. ¿Cómo vas a formar un médico con esa relación? Entonces, el planteamiento que se hace aquí es de una gravedad que nos termina matando si es que alguien no toma la bandera. Lo hizo la senadora Blanca Ovelar, la invitamos hoy para que pueda hablar con nosotros, además de esta mención que hacía en el Parlamento, ¿qué otros pasos se pueden tomar? Así como en algún momento tuvimos leyes que promovían la creación de universidades, ¿cuándo vamos a promover leyes que paren con esta situación y empiecen a controlar a las que están hoy operando? Pero vamos a hablar enseguida de eso. Ahora queremos ir rápidamente hasta Ciudad del Este, porque mañana se va a dar un episodio cuanto menos preocupante, donde ya el intendente de Ciudad del Este advierte: yo voy a ir a la terminal, no me voy a mover de ahí y si me quieren llevar preso, que me lleven. Tiene que ver con esta explotación de la terminal de ómnibus de Ciudad del Este, que ha revocado en cuanto a licencias el intendente y se recurrió a la justicia. La justicia dijo que había que reponer a la empresa que estaba explotando la terminal de ómnibus y el intendente dice: yo no voy a restituir eso a la empresa que la explotaba. Intendente Prieto, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Enrique Dávalos en ADM. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, Santi. Sí, prácticamente ya graficaste la situación. Acá estamos atentos. Nos llegó la resolución del juzgado firmado por la doctora Graciela Panza, de que ya pide un contingente de policías como para restituir la administración de la terminal a la empresa de Itaparaná. Nosotros, por nuestro lado, estamos convencidos de que un recurso de amparo no puede causar estado y Itaparaná se aferra a este recurso de amparo. Inclusive el contrato ya fue revocado por la Junta Municipal, ya no existe contrato. Aún así se aferran a este recurso de amparo e increíblemente la doctora Graciela Panza firmó esta restitución que pretenden darlo mañana a las 7 de la mañana. Yo ya adelanto que voy a estar ahí y obviamente no vamos a recurrir a hechos de violencia, pero nosotros estamos convencidos de que en esas condiciones es imposible devolver la terminal. Solamente el 9% de lo recaudado va viene para el municipio, el 91% de lo recaudado iba para Itaparaná. Es más, en el contrato, el 90% de los funcionarios eran municipales e inclusive tenemos documentos de que todos los elementos de limpieza eran proveídos otra vez por la municipalidad. O sea, nosotros no vamos a aceptar eso. O sea, se servían de recursos municipales y le daban a la municipalidad un margen del 9%, que al final con lo que está contando, hasta ese 9% prorrateado con lo que utilizaban de la municipalidad, probablemente les quedaba mucho menos. Inclusive acá me informan los asesores jurídicos que tenemos documentos de que Itaparaná hacía préstamos y la municipalidad terminaba pagando esos préstamos. Los intereses bancarios, hasta ese punto llegábamos en las administraciones anteriores. Intendente, cuando decís que mañana vas a estar ahí a las 7 de la mañana, ¿qué implica eso? El límite que vos tomás es: yo como intendente me voy a poner ahí y si la policía viene y te dice hay que salir, hay que desalojar y la empresa se tiene que hacer cargo de la explotación de nuevo, ¿qué vas a hacer como intendente municipal? Decir, llévenme preso si tienen que llevarme, o acatar lo que la policía finalmente con esa orden ejecute. Yo entiendo lo que implica un desacato, entiendo, ¿verdad? Implica que me tendrían que llevar preso y si es el precio que hay que pagar, estamos dispuestos, pero no vamos a devolver la terminal, obviamente, a no ser que este contingente tenga que llevarme preso. Estamos dispuestos a pagar el precio.
Intendente, ¿qué hay detrás del tema de la terminal? ¿La empresa? Decís que hay actores de justicia involucrados. ¿Qué hay detrás, digamos? En materia extraoficialmente, inclusive, te pregunto, ¿qué hay detrás? Y a uno le vienen muchas cosas en mente, ¿verdad? Ahora vienen muchas informaciones. Inclusive, un diputado se me acercó y me dijo que, que Lucho Zacarías le había apostado un salario total de la Cámara de Diputados a que en noviembre me llevan a la cárcel, y en este momento están festejando ya ese hecho, ¿verdad? En este momento se encuentran en un lugar festejando, ¿verdad? Yo creo que esa mano también viene por atrás. Obviamente estamos hablando de muchísimo dinero, diariamente, semanalmente, mensualmente, que esta empresa se servía prácticamente de la institución municipal, y se mal acostumbraron a través de los años, se mal acostumbraron. O sea que, a ver, para entenderlo más, el interés empresarial no es tal. El interés de los Zacarías, digamos, está en que vos vas a salir a defender y te van a poder llevar preso. Ahí está su interés. No tanto en la empresa en sí. No, es un conjunto de cosas. Obviamente estamos hablando de muchísimo dinero, ¿verdad? Pero vienen todos de la mano, vienen todos de la mano. Y pero nosotros estamos dispuestos, estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto, y quieren tratar de amedrentarnos, de hacernos retroceder, pero nosotros no vamos a retroceder. Para nosotros la terminal representa un logro emblemático, un logro gigantesco de reconstrucción, de recomienzo en Ciudad del Este, y no podemos darnos el lujo de perder la terminal en manos de esta gente que siempre lucró. Intendente, y en este tiempo que ustedes han administrado la municipalidad, han administrado la terminal, ¿cuál fue la diferencia en términos económicos entre lo que se percibía antes, en números digo, y lo que se percibe hoy con la administración de ustedes? Bueno, nosotros lo que hicimos en primer lugar es disminuir el costo de salida de Dársena por buses, porque Ciudad del Este cobraba el precio más alto. O sea, esta empresa, esta Paraná, cobraba, no entraba a las arcas municipales. Adecuamos más o menos a lo que cobra la ciudad de Asunción, bajamos por buses de larga distancia de 150.000 a 100.000 guaraníes, otros de media distancia a 80.000 guaraníes, y obviamente todas las empresas de transporte, todas las empresas de transporte están felices con esto. Esto hizo que al menos el concepto de Dársena disminuya un poco la recaudación, pero estamos recaudando así como 340 millones a 400 millones por mes. Como no está reglamentado todavía alquileres, después la parte de cartelería, la parte de estacionamiento, la parte de sanitación, no podíamos cobrar porque íbamos a incurrir en esa acción. Claro. Ahora estamos cobrando porque ya la Junta reglamentó todo, y eso va a incrementar. Yo creo que estaríamos recaudando por los 420 a 450 millones por mes. ¿Versus cuánto que recaudaban con la administración de esta empresa? Bueno, la empresa recaudaba más de 500, 550, 600 en meses buenos, pero eso iba a algo así como 50, 70 millones por mes, como máximo 50, 70 millones por mes a la municipalidad, y ni siquiera lo pagaban en fecha. Intendente, por último, ¿hay algún resorte legal que digan los asesores jurídicos que pueda permitir que, en lugar de ponerse ahí como un murallón diciendo yo si sé cuáles son las consecuencias del desacato y si me tienen que llevar preso, me van a llevar preso para poder tomar nuevamente la administración? Para no llegar a eso, ¿hay algún otro camino, pregunto? En este momento están mis asesores jurídicos acá al lado. Si querés te paso con la asesora jurídica de la institución para que responda a esa pregunta. Dale. Intendente, por último, mañana 7 de la mañana entonces vas a estar en ese lugar. Desde las 5 de la mañana, ¿Y cuántos más? ¿Vos y un grupo de funcionarios? ¿Quiénes van a ir? Y bueno, yo noto que en este momento la ciudadanía se está autoconvocando, ¿verdad? Dije, yo voy a estar, la institución tiene que seguir funcionando, la municipalidad tiene que seguir funcionando, pero muchos amigos ya dijeron, Miguel, voy a estar ahí, comerciantes, amigos mototaxistas, taxistas, inclusive tengo entendido que los empresarios de transporte mismos no van a trabajar mañana. Y bueno,
noto que la ciudadanía en general está dispuesta a estar conmigo en estos momentos para defender la terminal. Y van a hacer tipo un cordón. Sí, así mismo. La idea es de manera pacífica, no incurrir en hechos de violencia. Bueno, cercar con un cercado humano, entonces, lo que van a hacer de la terminal. Así Sí, efectivamente. Bueno, intendente, gracias por atendernos. Vamos a seguir monitoreando esta situación. Es Miguel Prieto desde Ciudad del Este, advirtiendo que va a estar desde las 5 de la mañana, ya mañana, en la terminal, y diciendo que si tienen que llevarlo preso por desacato, lo van a llevar preso. Y van a hacer un cordón entre varias personas, no va a estar solo él. Y va a ir una orden ahí, y decía él que los Zacarías ya están festejando ahora mismo Sí. que Miguel Prieto va a ir preso mañana. Sí, señor. Como si manejaban información de lo que efectivamente va a ocurrir y que inclusive hubo una apuesta, lo dijo él, ¿verdad? Fue la acusación que hizo Miguel Prieto recién. Tenemos que hacer nosotros la pausa. Son las 21:15. El corte, ya venimos. Con 22 minutos, estamos en vivo haciendo AM. Ya está con nosotros Ricardo Alderete, que tiene algunos datos para compartir con ustedes, además de otras informaciones. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Justamente hace unos programas estábamos analizando la cantidad de brasileños que había en el Paraguay estudiando medicina con la cantidad de paraguayos, también brasileños y paraguayos matriculados. Incluso encontramos que hay universidades que tienen la totalidad de estudiantes de medicina brasileños y ningún solo paraguayo. Hicimos el contraste, queremos presentar este material, y también el contraste de cuánta cantidad de universidades se crearon en los últimos años desde el Congreso. Bueno, a ver, tenemos un material sobre eso. En otras emisiones de AAM señalamos el gran incremento de estudiantes brasileños en nuestro país, interesados en formarse como médicos. El fenómeno se ve principalmente en las grandes ciudades. Asunción, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este son los lugares que albergan la mayor cantidad de instituciones con ofertas de medicina en el Paraguay. Hace tan solo 5 años, 2.700 personas estaban matriculadas para estudiar medicina en todo el país. Hoy, ese número se cuadruplicó y con él también se multiplicaron las cifras de estudiantes brasileños en las universidades del Paraguay. De las múltiples facilidades ya hablamos. También ya mencionamos qué van a hacer una vez que finalicen el ciclo académico. Hablamos de la reválida, de sus dificultades, de cómo piensan encarar un examen tan complejo. Ahora tendrán un panorama claro de cómo se distribuyen los estudiantes del Brasil por toda la República. 3.645 son los estudiantes que están inscriptos en 9 universidades. La gran mayoría de estas están asentadas en zonas fronterizas. Bien. El problema no pasa por el estudio, sino porque muchas de las universidades que reciben a estos alumnos no están acreditadas por ANEAES, certificación que garantiza la calidad educativa. De acuerdo con datos proveídos por el propio Ministerio de Salud, la Universidad San Sebastián, que cuenta con 220 estudiantes brasileños, la Universidad Privada del Este, que tiene a 45 estudiantes provenientes del Brasil, pero con cerca de 1.750 estudiantes matriculados en su filial de Ciudad del Este, no se encuentran acreditados por ANEAES, por lo que la calidad educativa de estas instituciones carece de una certificación competente en términos de formación médica. Por la misma situación atraviesan la Universidad Sudamericana, que tiene locales en Saltos del Guairá y Ciudad del Este, donde 3 de 4 alumnos son brasileños. La Universidad Central del Paraguay, con sede en Pedro Juan Caballero, donde tan solo tiene a 12 alumnos brasileños, pero que en estos momentos tiene inscriptos a más de 2.100 estudiantes matriculados. La Universidad María Serrana es otra que tiene una gran demanda por parte de los estudiantes brasileños. Son el 90% del estudiantado. El otro fenómeno que viene creciendo es el de la gran cantidad de estudiantes que se encuentran formándose en universidades que no tienen la acreditación de ANEAES para educar la carrera de medicina.
Un claro ejemplo es el caso de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, que en sus 5 sedes albergan a casi 2.500 alumnos, sin estar acreditada por ANEAES y que en los últimos 3 años fue incrementando la cifra de estudiantes a pasos agigantados. En un país donde 1.087 estudiantes se convierten en flamantes médicos, hoy tiene numerosas universidades que ofrecen la formación médica sin la infraestructura necesaria, sin un hospital escuela con 300 camas, entre otros requisitos, donde a como dé lugar, por cada egresado se deben matricular a 10 estudiantes, y los encargados de velar por nuestras vidas cubren con tierra un error por no haber sido formados adecuadamente. Bueno, tenemos datos, Ricky. Tenemos más datos para ir desglosando lo que veíamos en el material. Números que 2.500 alumnos, por ejemplo, en la UPAP, de una universidad que no está ni siquiera acreditada, no tiene la certificación de calidad. Pero hagamos el desglose de estudiantes brasileños en universidades con ofertas de medicina. Un total de 5.687, desglosando... Sí, 3.000. Perdón, 3.000. Universidad Internacional Tres Fronteras tiene en Ciudad del Este 800 y en Pedro Juan Caballero 161, que son realmente entre Tres Fronteras y San Sebastián las que más cantidad de alumnos brasileños tienen. Estos son datos nuevos. Estos son datos nuevos. Datos nuevos que sumamos a lo que ya habíamos mostrado anteriormente. Y fíjate en este dato contraste a esto que estamos mirando ahora mismo. Sí. De la Universidad Internacional Tres Fronteras. En Ciudad del Este que hay 800 alumnos brasileños, paraguayos son solamente 31. Y en Pedro Juan, de los 161 alumnos brasileños, paraguayos, ¿sabes cuántos hay? ¿Cuántos? Ninguno. No te En puedo Pedro creer. Juan, la totalidad de los alumnos que estudian medicina en la Universidad Internacional Tres Fronteras son todos brasileños. El 100%. El 100%. Ni un paraguayo. Y En en Pedro la Juan Ciudad del Este, Caballero. 801 brasileros y 31 paraguayos. Mirá un poco, che. Seguimos haciendo el desglose en otras universidades. A ver, a Universidad ver. del Pacífico, que tiene 267 en Pedro Juan, 101 en Asunción. Sí. San Sebastián también es otra que tiene. De los 220, que son la totalidad de alumnos brasileños en la universidad, es la totalidad de alumnos que estudian luego medicina ahí. No hay un solo paraguayo tampoco ahí en la Universidad de San Eso, Sebastián ahí, de eso- Pedro Juan Caballero. Mirá vos, che. María Auxiliadora es otra de las universidades que tiene gran cantidad de brasileños y María Serrana también. Sigamos haciendo el desglose. Qué llamativo. Pero esos son los más llamativos Sí. de justamente Pero no, un no Inter. estamos acusando de nada. Claro, estamos diciendo que es lo más llamativo que un Inter Claro, y San y- Sebastián y tiene que- la totalidad de estudiantes que estudian medicina propiamente Claro. brasileños, ningún solo Y que paraguayo. ellos mismos nos habían confesado que es por una cuestión económica. Claro, y porque está ahí en la sí. frontera, cerquita. Y que además la revalidación les cuesta muchísimo. Eso nos dijeron ellos. Testimonio de los mismos estudiantes Exacto. brasileños, esos testimonios son de acá, ¿verdad? De Loma Putá. Pero Así también mismo. corresponde a lo que se vive allá también, obviamente. Siguiendo con el desglose, Universidad Privada del Este, Ciudad del Este, 45 estudiantes brasileños, Universidad de la Integración de las Américas, Universidad Central del Paraguay, ya bajando la cantidad de brasileños, ¿verdad? Así es. Incluso, siguiendo haciendo el desglose, vamos a llegar al punto en el que vamos a ver la cantidad de universidades que se crearon desde el Congreso. El total de estudiantes con ofertas de medicina, matriculados y egresados, fíjense en esta diferencia que también veníamos compartiendo en los últimos programas como para entender cuántos ingresan y cuántos finalmente egresan. 2014, esto es del total de las universidades que ofrecen la carrera de medicina. 2.706, 2014, 534, y si hacemos el salto ya para el 2017 y 2018, la diferencia es más abismal. 10.580 que se matriculan para estudiar medicina en 2017, solamente 804 egresan, y en el 2018, solamente el año pasado, 11.632 que se matriculan, y fíjense el número, 1.087 ¿Qué podría egresan. significar esto? Y que de los que finalmente estudian medicina, de los que ingresan, solamente esos se reciben. Básicamente es el contraste que se hace con los matriculados, con los ingresantes y con los que terminando, valga la redundancia, Ni el 10%. la carrera. Ni el 10% En en el caso el año 2017, pasado. Sí, mucho, es mucho. Universidades creadas en Paraguay. Y este es otro dato interesante que lo analizamos viendo año por año de las creaciones desde el Congreso. Y fíjense los números, ¿verdad? En el 2003, arrancamos del 2003 hasta el 2019. Vemos que hay años que ni siquiera una sola universidad se creó. Y lo más resaltante es que en el año 2007, 9 universidades así de corridas salieron desde el Congreso. ¿Qué Porque pasó nace ese desde el año? Congreso. ¿Qué pasó en el 2007?
El 2007 también terminaba su periodo como ministra de Educación la senadora Blanca Ovelar. Ah. Ella también sabe un poquito más de Sí, esto. Vamos a preguntarle un poco. Y en el 2008 baja el número, pero se mantiene esa mayor cantidad. Sí. 2008 7, 2009 7, 2010 ya baja a 2 y hasta estos años anteriores que son 1 y 0 prácticamente. 2007, el año en el que hay que fijar el ojo de la Sí. cantidad de universidades que se crearon Sí, sí. desde el propio Congreso de la 7, Nación. 8 y 9, yo diría, sí, los 3 años, ¿verdad? Sí, casi sin criterio alguno. Y muchas de esas universidades que hoy ni siquiera tienen acreditación, Exacto, habiendo sido creadas ya el 2007. exacto. Bueno, a ver, Esto es ya un repaso general de justamente eso que acabamos de ver ahora. ¿Cuáles son esas universidades para darle nombre a estos números? En el 2003, la Universidad Internacional Tres Fronteras, que es la que estamos Sí. viendo ahora, que es la que mayor cantidad de alumnos brasileños tiene, incluso Sí. ninguna que tiene alumnos paraguayos Exacto. en Pedro Juan. 2006, San Ignacio de Loyola. 2007, que es el año en donde mayor cantidad de universidades fueron creadas, son estas. San Sebastián, que era la que veíamos hace rato nomás, que es una de las que tiene solamente estudiantes brasileños en medicina. Mira, vos. Esa San Sebastián, creada en el 2007. También la Nacional de Caguazú, Nacional de Villarrica, Universidad del Desarrollo Varias Sustentable. nacionales están por lo Varias que veo. nacionales y Ah. algunas privadas que fueron creadas en ese año 2007, que fue el año en que mayor cantidad de universidades se crearon desde el Congreso. Después 2008, Autónoma del Sur, Hispano-Guaraní, Universidad María Auxiliadora, Técnica Pedagógica de Luque, Española, Leonardo da Vinci, Nihon Gaku. Son los años que estamos desglosando las universidades que vimos en las placas anteriores de lo que se creó desde el Congreso de la Nación Paraguaya. Bueno, esto pueden encontrar de hecho en nuestras redes sociales. Y aclarar, como decimos la vez pasada, nuestro objetivo no es absolutamente estar cazando estudiantes brasileños, solo que sí son datos que nos llaman la atención. Gente que viene de muy lejos a estudiar medicina en universidades privadas en nuestro país. Es un dato que tiene que llamarnos la atención y justamente por eso lo ponemos como una variable aquí en ADM. Y reitero, esto pueden encontrar en nuestras redes. Y sobre todo lo que se creaba desde el Sí. Congreso y esa diferencia en años, ¿verdad? El 2007, que Totalmente. fueron casi 9, después en los años anteriores que ninguna ha salido creada desde el Congreso. Vamos a la mesa que ahí capaz tengamos alguna de las respuestas que estamos buscando. Vamos, Santi. Ya está con nosotros la senadora Blanca Ovelar. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo te va? Bien, gracias Santiago. Buenas noches a la audiencia. A medida que escarbamos, nos damos cuenta que esto es un escándalo. Sí. Es un escándalo. ¿Cuándo pasó y cómo pasó? Es un escándalo doloroso, realmente, que demuestra que no existe Estado, que esto se fue realmente de madre. Y es lamentable, a mí me duele mucho por mi país, somos mirados, se burlan de nosotros, no podemos tener 9 facultades de medicina en una ciudad de menos de 100.000 habitantes que tiene un hospital que tiene menos de 100 camas. Realmente eso es inconcebible, Solo personas que están absolutamente motivadas por el afán de lucro y como única mira eso pueden haber visto esto como el negocio. Ya las universidades privadas venían con muchas carreras de lápiz y papel, abriendo filiales y por eso surgió ese concepto de universidades de garaje, porque en verdad en algún garaje del interior con una directora de carrera que a veces ni era la especialista del área se abrieron carreras. Pero formaban profesores, yo llegué a ver que había formación en grado en educación en 28 sábados. Realmente un escándalo, pero al meterse con carreras que tienen en el medio a la vida, la integridad del ser humano, realmente creemos que esto ya es más que un afán de lucro, ya es casi una actitud irresponsable y criminal. Veíamos ahí un dato que Enrique lo decía, era importante consultarte. El momento en el que se disparan estas universidades y 2007 es como que un punto de inflexión. Ya desde el 2012, 2013 como que empieza a frenarse, veíamos en una de las placas. En ese momento te tocaba ser ministra de Educación. Salía yo ya de ese año. Estabas terminando. Yo salí en junio del 2000, el 1 de junio del 2007 yo dejé el cargo. La creación de universidad estaba netamente en el ámbito político. El vínculo con el ámbito académico se disolvió con la ley Marcos. Y allí se generó este desborde. Pero aquí hay un dato interesante que yo quiero compartir con la audiencia y decirte, Santiago. Las carreras de medicina se habilitaron en su mayoría en las ciudades de frontera
en el 2018 y 2019. ¿Qué es esto? ¿Qué hace el CONES? ¿Dónde está el órgano de gobierno de la educación superior del Paraguay, que es el órgano responsable de determinar cuáles son las carreras que hay que habilitar, dónde hay que habilitar, cuáles son las carreras necesarias para los planes de desarrollo del Paraguay, cuáles son los criterios para garantizar que esas carreras respondan realmente a los desafíos de nuestro desarrollo? Ese es el órgano que tiene que hacer. ¿Qué hace? Esa es la pregunta que nos hacemos. Es cierto que tiene un diseño institucional complicado y ese es un problema de la ley de la educación superior, la ley 4995, que diseña un órgano colegiado que no tiene sentido, ese cogobierno de estudiantes. En ese órgano no corresponde, ese es un órgano político, académico. Tendría que ser el Estado paraguayo el que determine cómo se va a conducir la educación superior como ocurre en otros países. Pero además, antes de meternos a NEAES, donde también hay cuestionamientos, CONES en particular, ¿qué garantías puede dar un órgano que está conformado por gente que maneja estas universidades en algunos casos? Yo veo integrantes del CONES que al mismo tiempo son las personas que lucran con la habilitación de estas carreras. Así mismo, y por otra parte, no tiene completamente la capacidad académica ni política para corregir las distorsiones. ¿Por qué? ¿Por qué digo? El año pasado, creo que el año antepasado, cerraron una universidad y los alumnos que quedaron en el aire tenían que ser reabsorbidos por otras universidades y fueron todos a la universidad de quien en ese momento ejercía la presidencia. ¿Dónde están las cuestiones éticas? ¿Dónde están las cuestiones básicas de decoro? Realmente es doloroso. Esto es desde hace mucho. Recuerdo que cuando yo estaba en el ministerio, me decían, señor, haga algo por las universidades. Y nosotros estábamos atados de pies y manos porque la ley nos excluyó absolutamente, al Estado apartó. Trata de corregir con la ley 4995 y la creación del CONES, pero así como está en su diseño es también imposible. Por ejemplo, integra el viceministro de Educación Superior, ¿verdad? El viceministro de Educación Superior tiene que mirar las instituciones de educación superior, controlarlas, y es miembro de un órgano donde el presidente es el rector de una universidad privada a quien él le tiene que controlar. Realmente esto no tiene nombre y las dos instituciones claves que tienen que dirigir la educación superior, que tienen que garantizar la calidad, están traspasadas por esto. Yo tengo acá una nota que es una vergüenza, donde Gerardo Gómez hace una nota donde informa, o sea, una resolución donde informa que se le designa a Gerardo Gómez como presidente de la NEAES. El mismo firma. Imagínense ustedes, ¿dónde está una lógica básica? Esto no está funcionando bien. Y eso fue cuando el presidente de ANEAES se fue de ministro y no se reemplazó quedó el cargo allí medio en reserva para él otra vez. Deja el ministerio y vuelve a la ANEAES. Cuídeme este lugar y para cuidarme este lugar, vos que te quedás, haces una resolución y decís que vos te nombrás a vos mismo. No resiste el mínimo análisis. No resiste el mínimo análisis institucional y el mínimo análisis de conceptos básicos académicos y éticos. Es doloroso por nuestro país. Esto se tiene que corregir, no puede seguir así. El CONES tiene que hacer algo. ¿Cómo es posible que el CONES habilite carreras de medicina en el 2018 y en el 2019? Fíjense, todas estas carreras en ciudades de frontera. ¿Dónde está el estudio de la capacidad de los campos de práctica con los hospitales que hay allí? Además, ¿qué es un hospital escuela? Un hospital escuela es un hospital academizado, exacto, donde el director de la sala forma parte de una carrera académica, le respeta al jefe de esa sala. Con una ¿verdad? reputación. Con una reputación. Ese es un proceso. En verdad, la única que tenemos en esas condiciones es el Hospital de Clínicas. Yo entiendo que la Universidad Católica de Asunción hace un gran esfuerzo con IPS. IPS tiene cualidades
por la cantidad enorme de pacientes y de casos que se atienden, porque eso también es clave para la formación. En los criterios de calidad está el tema de la posibilidad de ver casos, y para eso tienen que hacer hospitales con gran cantidad de, Claro. es decir, una rotatividad de pacientes Y de enorme, patologías. y de personas y de patologías para que se pueda ver. Pero ¿cómo es posible que en una ciudad pequeña como Pedro Juan Caballero haya 9 facultades de medicina? Fíjense acá, 9 facultades, 2018 y 2019 se habilitaron, señores del CONES. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está la autoridad que tienen? ¿Cuándo van a poner orden en esto? ¿O solamente es el lucro el que les mueve a abrir estas escuelas? A mí me estremece pensar en eso y realmente me indigna como educadora, me indigna como experta, y también me indigna la debilidad institucional de la agencia acreditadora. Nosotros le hemos pedido un informe y el informe que nos envió es una tomadura de pelo. ANEAES. ANEAES nos envió al Congreso un informe que es una tomadura de pelo. Realmente nosotros le hemos pedido el informe sobre las carreras de medicina de universidades públicas y privadas que fueron evaluadas con sus respectivos dictámenes. Nos envían la resolución y nos dicen que no nos envían el dictamen. Y el dictamen es un anexo que forma parte de la resolución y es clave porque allí está la descripción de lo que reciben las instituciones y de las pautas que tienen para formular sus planes de mejora. En el caso, dentro del modelo nacional, también pedimos la acreditación dentro del llamado Arcusur. Se nos fue la luz, nos dejaron a oscuras. Ahí volvió. Volvió la luz. No creo que haya sido el CONES o el ANEAES, ¿eh? Espero que no. Sí, uno nunca sabe. En el modelo Arcusur, el modelo es diferente. Ellos, dentro de un formato llamado acuerdo de acreditación, hacen el informe ya con el dictamen adentro. El modelo nacional es diferente. No nos enviaron. Pedimos, por ejemplo, los antecedentes de una universidad que supuestamente está acreditada, donde ya se formaron 580 brasileros de médicos. Y pedimos el informe y le hemos pedido cuántas veces se evaluó esa institución, cuáles fueron los dictámenes de esas evaluaciones y las actas del consejo en cuyas sesiones se decidieron las acreditaciones. No nos enviaron eso, nos enviaron y nos dijeron, no tenemos los dictámenes porque una evaluación de diagnóstica no tiene dictámenes. Así, argumentos falaces que esconden la falta de transparencia, porque el dictamen es un adjunto del acta. En el acta se dice, bueno, y el adjunto es el que describe la condición que es clave para entender la situación y tener un juicio, ¿verdad? Por otra parte, en una de las carreras nos dice, fue evaluada, pero aún no hay dictamen de la situación. Después de 7 meses de haber sido visitada por los pares evaluadores, la Universidad Sudamericana no tenía todavía la acreditación. ¿Por qué tanta demora? Por otra parte, hemos mirado en esa institución que formó a 530 brasileños, tuvo una evaluación con fines de acreditación en octubre del 2016. El comité de pares estuvo compuesta por 2 médicas paraguayas y un médico uruguayo. Y la resolución fue de postergación. No hay acreditación, no hay condiciones de acreditar. La evaluación para la verificación del plan de mejora, porque el proceso de la evaluación deja un informe, obviamente, donde tiene que servir de base para que la institución reaccione y formule un plan de mejoras. Claro. Y luego de 2 años, 2018, en octubre, vienen nuevamente a revisar cuánto cumplieron de ese plan de mejoras y cómo está. Y allí ya no están esas médicas y ya no está ningún par extranjero. Y esa institución fue acreditada, pero el dictamen no nos remitieron. Pasó algo raro el otro día cuando tuvimos a la gente de ANEAES con nosotros, porque estuvo el doctor Raúl Aguilera y también estuvo uno de los pares evaluadores, que es el doctor Jorge Rodas, ex superintendente de salud. Y en un momento le decía,
si las 13 ofertas que están acreditadas por ANEAES, él puede poner la mano en el fuego como par evaluador, diciendo que cumple con todos los requisitos que deberían tener como para poder operar. Y él ahí nos dice que ha visto carreras u ofertas acreditadas que ni siquiera tienen la posibilidad de practicar medicina. Dios mío. Entonces abre los ojos el titular de ANEAES y dice que le parecía que no estaba muy bien esa declaración, porque en todo caso él puede hablar de lo que él evaluó, pero no puede hablar de lo que evaluaron otros pares evaluadores con criterios que para ellos seguramente sí eran para habilitar ciertas carreras. Entonces le vuelvo a preguntar a Jorge Rodas porque me pareció grave y le dije, doctor, vos lo que estás diciendo es que de las 3 acreditadas, si se fuera riguroso, no estarían operando las 13. Sí, me reafirmo en eso. Y el otro episodio es que en un momento determinado uno de los alumnos, varios de los alumnos en realidad, dicen, nosotros en clase estamos 75 y de los 75 hay solamente 2 paraguayos. Y otro dice, somos 90 en aula y solamente tenemos a un paraguayo. Y ahí dice el doctor Aguilera que cuando fueron a evaluar eran 35 en clase. Allí quiero entrar. Una cuestión central en esto. La agencia tiene que promover la calidad. No tiene que hacer el saque evalúo, sino que acá es la promoción de la calidad. Porque si lo que yo hago es, mira que te voy a evaluar, lo que estoy haciendo es promoviendo lo que sucede y yo sé bien. Hay empresas especializadas en dotar de laboratorios e infraestructura alquilada y montada al OT para cuando vengan los pares evaluadores. Que luego se van los pares evaluadores y se desmonta todo eso porque eso está prestado. Los alumnos denuncian, hay profesores que denuncian y eso se sabe. ¿Cómo eso va a suceder? ¿Qué hace la agencia? Es un enfoque errado de la agencia en el tema de la calidad, porque aquí lo que hay que promover es la calidad como una aspiración constante y la evaluación como un proceso natural que lo único que hace es dar fe pública de esa calidad que tiene un ritmo de desarrollo y de aspiración ascendente permanente. Pero para eso hace falta una conducción técnica, éticamente irreprochable, para que eso se utilice. La evaluación no tiene que utilizarse como un marketing. Ese tiene que ser una consecuencia natural de un proceso que se impulsa desde adentro. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Por qué surge el tema de la acreditación en el mundo? Y en Latinoamérica y en otras partes, este modelo de constatación, ¿verdad? Y síntesis, ¿verdad? Síntesis evaluativa a partir de criterios externos establecidos y consensuados. ¿Por qué surge? Porque se necesita dar fe pública de la calidad de algo y necesitamos que alguien externo garantice a la sociedad, porque como hay tantas ofertas y está el lucro de por medio, ¿verdad? Y allí hay una materia pendiente, la educación como bien público, Santiago, si produce lucro, tiene que producir, no lucro, sino beneficios, pero deben ser colectivos. Se tiene que reinvertir en quienes la generan, en los alumnos, más profesores, más PhD, más internet, más biblioteca, más aire acondicionado para la sala, más libros, más instrumentación. Sin embargo, aquí la utilidad va a engrosar las cuentas corrientes de los dueños, que bajo un engaño de sociedades sin fines de lucro, están lucrando sin tributar. Ese es un tema en el tema de la educación. Fíjese que la educación fue debatida en la Organización Mundial del Comercio, si es un bien comercial o si es un bien público. Si es un bien público, produce beneficios, pero esos beneficios deben ser colectivos y de rendición cuenta pública, rendición de cuentas públicas. Si es un bien comercial, bueno, tiene que haber criterios de calidad y tributación adecuada, ¿verdad? Decidamos, va a ser un bien comercial,
perfecto, que se tribute, ¿verdad?, como corresponde, el impuesto a la renta, ¿verdad?, el impuesto que cualquier empresa que genera utilidad sea. Claro. Eso no existe. Ahí hay una zona gris en la que realmente medran todas estas instituciones que crecieron al amparo y hoy son todo un imperio que maneja muchísimo dinero. Hay muchísimas personas que a mí se me acercaron a pedir por favor que nos dé sus nombres, que forman parte de esquemas académicos que están siendo explotados por los dueños de estas universidades, que por ejemplo, hacen el tema del famoso plan común, Santiago. Ofrecen 40 carreras. Vaya capacidad que hay que tener para tener 40 carreras. Sí, es que vamos a hablar de universidad. La universidad tiene que discutir la esencia de la ciencia que tiene que ofrecer, ¿verdad? La elaboración de un programa requiere una discusión de expertos de qué es lo que de esa ciencia vamos a dar allí y que necesita para las habilidades, para el ejercicio de esa profesión. Eso requiere un estudio riguroso, la elaboración de planes, de programas. Hay una palabra que se utiliza tan mal que todo el mundo usa y yo escucho a veces y me produce una profunda pena por una parte por mi país, malla curricular. La malla curricular. Me voy a una universidad X, aquí en una de estas ciudades aledañas a Asunción, me anoto en una de estas 40 carreras que ofrece y empiezo y me voy a dar matemática, me voy a dar castellano, me voy a dar metodología de la investigación. Y todos los alumnos que estudian diferentes carreras están todos juntos allí, están allí. 1 año, 2 años, empiezan los alumnos a inquietarse. ¿Cuándo vamos a dar las materias de nuestra profesión? Sí, pero hay un cambio de planes, entonces tenés que pagar. Hay un cambio de planes. No, pero yo ya no quiero saber nada, yo quiero irme, yo quiero... entonces te doy tu certificado de estudio y anda a buscar otra universidad. Es una verdadera estafa. Eso estaba pasando en una universidad. Y en varias, diría yo. En varias. En casi todas tiene el mismo diseño. El diseño está totalmente maximizando las horas cátedras para el lucro. No hay carrera docente, se le llama al docente que ingresa, no hay concursos. En cualquier país de Latinoamérica hay concurso para ingresar a la universidad, esa es una falencia que tenemos, no tenemos una ley de carrera docente. Yo asistí a un examen público de una candidata a rectora académica en una universidad privada colombiana. No estoy hablando del primer mundo, estoy hablando de Latinoamérica. Nosotros acá ni pensarlo, acá se llama rectores, decanos. A veces hay universidades que toman a una buena persona que tiene algún prestigio, que le ponen allí de pantalla, le dan un buen salario y no domina nada. Lo que pasa ahí manejan los dueños. Los tejes y manejes están abajo. Totalmente. Tengo que hacer la pausa y a la vuelta de la pausa te quiero preguntar, senadora, ¿qué se puede hacer efectivamente? Porque creo que mucho tiempo se ha hablado sobre esto, pero lo que falta es esa decisión final. ¿Hay que cerrar universidades? Si hay que cerrarlas, ¿qué hay que hacer para cerrarlas? No se puede hacer absolutamente nada porque ya están operando. ¿Se puede cambiar la ley? A la vuelta de la pausa queremos hablar sobre este tema. Venimos enseguida. ...22 horas puntualmente... ...estamos conversando con la senadora Blanca Ovelar... ...y te preguntaba, senadora, antes de la pausa... ¿qué es lo que se puede de verdad hacer? Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Que creo que es urgente en algún caso, sobre todo lo que está ligado a la medicina. ¿Qué es lo que hay que hacer como una medida real, fuerte ante esta situación? ¿Y qué es lo que se puede hacer en contrapartida? Sí. Evidentemente que se pueden tomar medidas transitorias, claras, firmes, pero hay que mirar un proceso de más largo plazo. Yo creo que las universidades tienen que tener un tiempo para adecuar su funcionamiento a criterios esenciales académicos que se parezcan a universidades y no sean un remedo de universidades como muchas son ahora. Para eso necesitamos cambiar la Ley de Educación Superior y la conformación del CONES para tener una estructura con mayor fuerza académica y política para dirigir ese proceso. Por ejemplo, hay países que hicieron evaluaciones y categorizaron a sus universidades y les dieron tiempo. A las que estaban en la categoría D
les dieron 2 años para llegar a la categoría C. A las que estaban en C, 2 años para llegar a la categoría B. Pusieron un ranking y les dieron incluso recursos, porque el Estado puede apoyarles para que ellos adecuen. Realmente el funcionamiento académico riguroso requiere el apoyo del Estado, porque absolutamente depender de las matriculaciones y las cuotas vuelve vulnerable el sistema. Pero así como está, es motivo de enormes ganancias porque justamente no hay universidad. Allí no hay universidad, allí lo que hay es un remedo con el afán de lucrar. Vamos a decir la verdad, no hay universidad, la universidad es otra cosa. Hoy, en el mundo del conocimiento, en el que hay tantos desafíos, tantos avances, que como nunca se requieren equipos pensantes que estén al día indagando cómo hacer para ir perfeccionando lo que hacen. En las ingenierías, estaba el otro día viendo qué cosas, qué pasos se pueden seguir para garantizar que la carrera esté acorde a lo que hoy se exige. Imagínense la medicina, donde hay avances extraordinarios de las ciencias. Todo el avance de la ciencia y sus aplicaciones posibles abre una agenda enorme de desafíos y nosotros tenemos unas instituciones absolutamente de espaldas a lo que significa eso. Entonces, no hay ciencia, necesitamos hacer que haya ciencia. Los paraguayos somos capaces de hacer ciencia. Hay paraguayos brillantes, hay mucha gente que puede aportar para que estas instituciones dejen de estafar a los jóvenes. Por otra parte, hay que cambiar la ley de la ANEAES y hay que ese consejo no puede seguir siendo por designación, sino por concurso público, transparente, en el ámbito más exigente de la academia, donde se postulen las personas y donde haya, en el marco de un pluralismo académico, la designación producto de ese concurso. No es una cuestión de mayoría, es una así cuestión como de... tiene que ser producto hay aspectos donde tiene que meterse profundamente la cuestión meritocrática. La cuestión meritocrática que va acompañado necesariamente de la dimensión ética. O si no, no es academia. Justamente la ciencia, ¿verdad? Muchos dicen, la ciencia en sí es neutral desde el punto de vista de los valores. La objetividad, la búsqueda de la verdad, necesariamente tiene que llevarte en un camino en un camino claramente direccionado por fundamentos éticos ligados a la persona. La bioética, por ejemplo, hoy es todo un desafío. ¿Qué bioética en una medicina donde la práctica, y no solamente las carreras de medicina propiamente para ser doctores en medicina, sino los enfermeros, las enfermerías donde no hay hospital tampoco, y donde la ley de formación del enfermero dice que tiene que tener 2000 horas de hospital y llevan al sábado a un paciente que le hacen sentar frente al profesor y le sacan la sangre frente a él, a una persona, y con eso ya ganaron la práctica. Claro. Es una tomadura de pelo. Realmente esto se tiene que parar. ¿Se puede promover algún tipo de norma y qué tipo de norma que no sé si puede llevar a un extremo de decir, después de este tiempo, cerramos universidades y hay que cerrarlas? Por supuesto que el Estado tiene que hacer una profunda revisión de la marcha de esto y encarar el proceso. Hay países donde se cerraron universidades. Los países serios han cerrado sus universidades, ¿verdad? Y no estoy hablando podemos hablar de los países del primer mundo, pero también podemos hablar de países de Latinoamérica, que revisaron sus universidades. Correa en Ecuador hizo un proceso extraordinario donde llevó a gente de afuera. Acá tenemos que traer un comité internacional, revisar y poner criterios y darle tiempo. Yo creo que pueden aprender si tenemos una autoridad exigente, no susceptible de ser acomodada, ni ser fácil de someter a intereses, una autoridad de verdad, con verdadero fundamento ético, con patriotismo, con conocimiento profundo de lo que es la academia. Para eso necesitamos gente formada. La gente que no tiene la formación, obviamente que se va a burlar de vos y cuando decís estas cosas, porque ellos están en otra cosa, ellos están en el mero lucro. Hay universidades cuyo nombre ya determina la comprensión que tienen.
Por ejemplo, ¿cómo es posible que una universidad que sea politécnica y artística de ciencias sociales? O sea, ni eso se cuida. Si es politécnica y artística en la creación, cambiemos el nombre si vamos a abrir humanidades, si vamos a abrir medicina. Pero si es politécnica y artística, ahí no cabe medicina. El órgano rector tiene que cambiar, ¿verdad? Otras universidades que dicen ciencias tecnológicas, la tecnología es la aplicación de la ciencia. La ciencia es la ciencia, es el fundamento. Ahora, los conocimientos que se derivan de la ciencia se aplican para la solución de los problemas de la humanidad en las diferentes facetas, en las diferentes áreas. Y hoy nos sorprende eso. Todo ese avance de la inteligencia artificial realmente nos sobrecoge y nos quedamos pequeños ante eso. Bueno, la aplicación de esos saberes es lo que se llama la tecnología. Bueno, ¿cómo direccionar? Los nombres de las universidades revelan la escasa formación de quienes la crearon. Y entonces decimos, ¿dónde está el órgano rector? Está bien, empecé con las artes, pero ahora me va bien y quiero también incorporarme en el ámbito de las tecnologías, de las ciencias aplicadas, ¿verdad? Quiero entrar en las ciencias aplicadas o quiero entrar en las ciencias sociales. Perfecto, cambio mi nombre. ¿Cómo es que me voy a ir a estudiar en una facultad tecnológica medicina? O sea, realmente todo eso denota nuestra débil formación y nuestra incapacidad como país de dirigir este proceso. Necesitamos tomar las riendas. Yo creo que hay mucha gente formada en el Paraguay que entiende esto, que puede hacer. Hemos formado en Becal a mucha gente que hicieron posgrado, PhD, pues no podemos convocarles y pensar juntos. ¿Qué elementos se pueden poner como trabas a la forma en la que hoy se está enseñando medicina? Primero pienso, ¿qué debería hacer el Ministerio de Salud si hablamos de medicina? El otro día comunicaba el ministro Mazzoleni que desde el año que viene no van a permitir que ninguna persona que no haya egresado de una universidad acreditada ingrese al sistema de salud pública, ¿verdad? Eso sí, partimos de la base que la acreditación es una garantía, donde podemos tener otra vez discusiones. ¿Qué puede hacer o qué debe hacer el Ministerio de Educación? ¿Qué debe hacer el Congreso en sí para promover normativas que modifiquen el CONES o modifiquen ANEAES? ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo? ¿O qué se debería hacer en algo que creo que es multisectorial que permita corregir esta situación? Porque al final la historia nos termina explotando en el nene al que le pinchan el brazo en todas partes para buscarle la vena y al final nadie sabe. Pero si matan a la gente. Claro. Una enfermera le puso, el médico le dejó una indicación intramuscular y le puso en la vía. El paciente tenía una vía y le puso allí inyección y murió enseguida. Y ahí está. Pero ocurre todos los días esto. Nosotros vamos a caer en manos de estos médicos. Y es mentira, este tema de los brasileros es un tema serio, no estamos abordando muy de fondo. En el tema de los brasileños que vienen a estudiar, aquí yo creo que se tiene que considerar, decías lo del Ministerio de Salud, primero, el tema de la capacidad de práctica, el campo para la práctica. ¿Qué capacidad tiene? ¿Cómo es posible que haya 9 facultades y el órgano rector no haga nada? ¿Cómo habilitó 9 facultades? Porque todo el mundo quiere abrir medicina en Pedro Juan Caballero, en Salto del Guairao, en Ciudad del Este. Claramente es el lucro. Y yo me pregunto allí, ¿y los idiomas oficiales, en qué idioma se dan esas clases? ¿Qué dice la Constitución? ¿En qué idioma se tiene que enseñar en el Paraguay? ¿En qué idioma se tiene que enseñar Ministerio de Educación? Artículos 140 y 77 de la Constitución Nacional. Y por otra parte, ¿cuál es la condición migratoria de estos estudiantes? Todo esto, aquí no funcionan las instituciones, necesitamos refundar el Estado, necesitamos que las instituciones funcionen. Que tengamos confianza, el ciudadano necesita, la democracia solo se sustenta en instituciones sólidas. Necesitamos hacer que funcionen las instituciones. Hoy las instituciones que dirigen la educación superior en el Paraguay, que tienen que controlar la calidad, no funcionan. Muchos de estos problemas, claro que se generaron en el Congreso. Se generaron en el Congreso en otra época. Desde que nosotros estamos en el Congreso, 2013, en que asumimos la presidencia de la Comisión de Educación, no hemos habilitado ni una sola institución
ni pública ni privada, porque somos conscientes que hasta revisar y entender lo que hay que hacer con este desmadre que hay, no se pueden habilitar nuevas instituciones. ¿Qué posibilidades reales hay que, después de esta convocatoria que hicieron al doctor Filarti, al doctor Cubilla, creo que lo van a hacer con otra gente también, nazca un proyecto de ley? Vamos a preparar, vamos a trabajar. Yo creo que aquí se tienen que trabajar en varios frentes. Uno de ellos es trabajar el tema de la conformación de un grupo crítico que trabaje un proceso que se tiene que impulsar desde el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, con apoyo de los otros poderes del Estado, porque allí también quiero mencionar los otros poderes del Estado, poniendo el acento allí, porque hay carreras que inhabilitó el CONES y recurrieron a la justicia y tuvieron un amparo de algún juez en algún lugar de la República que le dijo habiliten y entren. Entonces, ¿en terreno de quién está la educación superior? Así como habilitan colectivos para operar. Así mismo. Entonces, necesitamos mirar en ese sentido y después una cuestión de más largo plazo para darle tiempo a las instituciones a que se adecuen. Pero por otra parte, medidas correctivas de cortísimo plazo, enérgicas y claras que permitan salvaguardar ciertas cuestiones básicas que hacen a la vida que están en juego con este negocio infame y criminal de ofrecer medicina sin condiciones solo para lucrar. ¿Cómo qué medidas, por ejemplo, urgentes? Suspender la matriculación el año que viene. Suspender la matriculación el año que viene en todas las universidades que no están acreditadas y revisar la acreditación de las que están. Esa es una medida que se puede tomar. Claro, porque hoy, y esa es una cuestión interesante en el planteamiento, el otro día hablábamos con el director del Instituto de Salud, que dirige CONAREM, y decía él que en los últimos años salieron al mercado 3.500 personas, en los últimos 5 años 3.500 personas con el carnet de médico, con el título de médico, pero que no hicieron su residencia vía CONAREM, que es la especialización. Todavía no son médicos. Que es la especialización verdad, sí, en un rubro, ¿verdad? Sí. Y decía él, es médico porque ya tiene el título de médico. Lo que no tiene es una especialización, pero muchos de ellos terminan atendiendo en institutos privados, van y son contratados en sanatorios privados. ¿Y cuál debería ser el rigor como para decir, yo te matriculo y te doy un carnet de médico, no sé qué rol tendrá el círculo también de médicos, solo en el caso que la carrera esté acreditada? En ese sentido, las sociedades científicas y sobre todo los círculos tienen tienen un control, ¿verdad? Tienen, y por ejemplo, el círculo de la de pediatría, la de trauma, en fin, de cada una de las especialidades. Ellos incluso rinden para entrar. Pero lo que salud no debería hacer es contratar a los médicos que no hicieron residencia. Y tiene que ampliar las plazas para la residencia, ampliar médicos con experiencia para tutorizar ese proceso, porque esa puede ser la cuestión central dentro de la medicina. Nos decía el otro día el doctor Filártiga, el maestro que tenés a tu lado cuando estás operando, de eso se trata la residencia, de eso se trata, de tener al maestro. Por eso que necesitamos una estructura academizada, donde el maestro cirujano te diga, mira, mete tu dedo acá, esta es la arteria, esto tenés que identificar, esto así, porque yo leí en los libros, pero otra cosa es tocando al paciente, ¿verdad? Eso es clave. Para eso la residencia tiene que ser imprescindible. No tiene que haber ejercicio profesional sin la residencia. Que se amplíen las plazas para la residencia y que se ponga mucho más rigor y que se tutorice. El Estado tiene que pagarle a ese tutor del residente, a quien le tiene que formar, porque ese es un proceso de formación. Estoy lanzando ideas porque entiendo lo que significa una residencia, entiendo lo que significa una especialización, ¿verdad? Pero yo puedo ser, mi título dice médico cirujano. Con el título de médico cirujano, algo quiere decir que yo puedo salir a operar, porque encima la ley establece que el título habilita el ejercicio profesional. Exacto. Nosotros no tenemos colegiación obligatoria. Entonces allí es donde el Ministerio de Salud también tiene que conjugar su esfuerzo. Esa comisión de residencias médicas me parece a mí que es una comisión interesante
muchos ministros que han pasado por salud han puesto mucho empeño en vincularse con el ámbito académico y procurar eso. Yo creo que todavía se puede perfeccionar muchísimo porque hay lugares donde se van, obviamente, pero a golpe y a fuerza de ver esa práctica cotidiana aprenden, porque no hay una tutoría. Y esa tutoría del mayor, del más experimentado, del que más sabe ya por los años de experiencia, es imprescindible en ese proceso de residencia. Entonces allí es importante ver qué medidas se pueden tomar para motivar también mayor rigor en la formación y evitar esta proletarización de la medicina, donde muchos se forman, pero después ni siquiera pueden aprobar el CONAREN nunca, ¿verdad? Yo creo que hay un conjunto de medidas que hay que tomar. Esto no puede quedar así, se tiene que entender. Aquí no es atacando a los mensajeros de esta realidad que va a mejorar la situación. Necesitamos como país dar algunos pasos de fortalecimiento institucional y en el ámbito de la educación, demasiados charlatanes hay. Es una lástima, Santiago, pero en el ámbito de la educación, en general, ya hablo ahora, hay tanta gente que habla. El otro día escuché algo interesante. Dijo una ex ministra de Hacienda: qué bueno hubiera sido que en la educación se haya hecho un trabajo como en la economía de este país, donde se blindó un proceso y donde se mantuvo la macroeconomía sana gracias a las medidas que se tomaron y se respetaron. Y me pareció estupenda la comparación porque me permite hacerle el siguiente comentario. ¿Qué hubiera pasado de la economía del Paraguay si en vez de los brillantes economistas que hemos puesto, porque si miramos los últimos 15 años, ¿quiénes estuvieron en el Banco Central como ministros de Hacienda, como presidente del Banco Central, como presidente de la banca pública? ¿Quiénes estuvieron? Gente muy bien formada. ¿Pero eran economistas o no? Claro que sí. Eran gente formada para eso o con formación en el área. ¿Qué hubiera pasado si en vez de economistas hubiéramos puesto antropólogos, artistas, maestros? ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado? Pues que así se respete el ámbito de la educación y no se siga improvisando. La conducción estratégica de la educación requiere experticia, requiere conocimiento profundo de lo que significa esto. ¿Hoy crees que se está improvisando? Absolutamente. Se sigue improvisando. Yo quiero entender cuánta gente del CONES maneja lo que es un proceso de acreditación y cuál es la teoría que subyace en el modelo de autoevaluación, elaboración de informe, visita de pares. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que se está haciendo cuando se está haciendo eso? Me encantaría hacer un debate con ellos. ¿Qué se está haciendo cuando se está haciendo eso? No se maneja, no se maneja. Entonces, obviamente, te mandan un informe, ¿verdad?, que es una tomadura de pelo, como hace la ANEAE con el Congreso, porque como no se maneja, luego cree que nadie maneja. Nosotros conocemos la educación, estamos profundamente comprometidos, esa es nuestra vocación, nuestra tarea de siempre. Nuestro magisterio no desaparece porque tengamos un puesto político, al contrario, allí tratamos de asegurar que los procesos que se den en el sector realmente tengan los criterios esenciales que en el mundo se comparte. En el mundo se comparte eso. Nosotros acá no somos cuidadosos ni siquiera con el nombre, como ya dije, de las carreras. Hay carreras cuyos nombres nos asustan y nos denotan absoluto desconocimiento de la ciencia. Senadora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y abogo porque en nuestro país tengamos en todas las áreas cada vez más instituciones más sólidas, con gente formada, patriota, honesta, incorruptible, que pueda encarar estos procesos pensando en la gente, en las próximas generaciones. Nuestros hijos y nuestros nietos, no me gustaría que caigan en las manos de estos médicos que se forman en estas universidades que hoy estamos criticando. Muchas gracias. Gracias, senadora. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa venimos con la parte final de esta edición de AM. (22:26), Enrique. Hoy en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto que ya tiene media sanción para derogar la ley de pensiones graciables. Así mismo, las que ya están se van a pagar, obviamente, se va a cumplir, pero que ya no salgan nuevas pensiones graciables.
Y fue una iniciativa de la bancada de Honor Colorado, habló el diputado Basilio Núñez, que es integrante, o sea, la misma bancada de la cual forma parte Walter Harms, Sí. que fue el que con un pedido de pensión graciable desató todo el escándalo, digamos. Hay que decir, media sanción en la Sí. Cámara de Diputados, todavía falta el Senado. Y el Escuchamos Ejecutivo. Sí. lo que decía, a ver. Es un proyecto de ley que deroga la ley que regula la concesión y el aumento de pensiones graciables, que a la fecha ronda los más de 6.000 millones de guaraníes, más de 500 beneficiarios. No estamos hablando en sacarle a esos beneficiarios, pero probablemente después vamos a ver ley mediante también quién es el órgano encargado, porque evidentemente no cumplimos la función de verificar también quiénes van a ser los beneficiarios. Pero hay que reconocer de que hemos pasado el límite y hacer un mea culpa nuevamente al respecto y tratar de mejorar. Y creo que con la derogación de esta ley vamos a mejorar. Hoy, precisamente en el orden del día, tenemos nuevamente pensiones graciables que conceder. Bueno, y no solamente pensiones graciables, expropiaciones Sí. que se siguen llevando adelante a tambor batiente. Hoy el diario Última Hora publicó algo así como 11 en 7 meses. Sí. Y confirmó que, bueno, algunas parlamentarias son las que tienen el récord justamente también de esa misma bancada. Lo que ya había dicho en su momento Celeste Amarilla, la Sí. diputada aquí en AM. Así mismo, que hay como un récord de expropiaciones. De vuelta, hoy se tenía que debatir uno de esos, el tema de una propiedad que pertenece a Copaco. Así que continúan siendo temas, algo que era complicado de entender en algún momento, pero que ahora, por suerte, parece que está en tema de debate. El tema de las expropiaciones y también lo de las pensiones graciables. Así es, señor. Nos vamos. Muy bien. Gracias a todos por acompañarnos. El domingo estamos en horario especial a través de NPI. 22 horas. Así es. Luego del fútbol vamos a estar a las 22 horas con AM el día domingo. Paraguay, Gracias por Italia. acompañarnos. Buenas noches. Paraguay, Italia, Juan.